¿Por qué no se debe, los cristianos deben celebrar el Halloween? Efesios 5:11, donde Pablo le está hablando a la iglesia de los Efesios, de Éfeso, y dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No obstante, esta fiesta tiene un origen, un origen, y ese origen es lo importante, no es lo que uno piense que debe ser o es con el significado que yo le dé, no. Es el origen de esta fiesta, es lo importante. Y si entendemos el origen de ella y sabemos por qué la tenemos hoy día, podemos hacer un mejor análisis de por qué los cristianos deben celebrar esto. Ellos creían que había un punto donde se abría el mundo inframundo, donde entonces venían los ghosts, los espíritus venían al lado de acá, venían a molestar, a atormentar a la gente. Entonces ellos tenían una forma de ellos contrarrestar eso, humanos. Wow. Bien. Que incluso yo tengo entendido que todavía se Sí, hacen. sí se hacen, obviamente es escondido, ¿verdad? Pero se sacrificaban niños, se sacrificaban vírgenes para aminorar el ataque de los espíritus, ¿verdad? Según ellos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es su programa, una vez más, Enfoque de Luz Divina, con su hermana Ana Arias. Estamos aquí una vez más trayendo una palabra que traiga luz a tu vida, porque la palabra de Dios es luz. Así que en este día tenemos un programa muy, muy interesante. Yo quisiera que tú que estás ahí pegadito, si tú no estás, todavía no te has suscrito a este canal, te suscribas. Y también comparte esta información que es muy importante. La gente tiene que despertar, la gente tiene que saber. Hoy tenemos, ¿verdad?, como invitado especial a nuestro hermano Eric Vélez. Gracias. Que nos va a traer una enseñanza de por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no se debe, los cristianos deben celebrar el Halloween? ¿Por qué los cristianos no debemos celebrar Halloween? Mucha gente dice que son cristianas, pero tú ves que tienen las casas con todos los muertos, todas las calaveras y todas las calabazas, con brujas, muertos y todas esas cosas, pero son cristianos. Pero hoy vamos a hablar, ¿verdad?, por medio de la palabra, porque este programa, usted sabe que se trata de la palabra de Dios, que es la que trae luz y esperanza a la gente. Y hoy vamos a hablar que por qué el hermano Eric y yo no celebramos Halloween, simplemente. Así que el hermano Eric va a comenzar, ¿verdad? Porque estamos en un mes de octubre. El mes que le dice mucha gente, ¿el mes de qué? De los muertos. De los muertos, de las brujas. De las brujas. Yo, sinceramente, a mí me encanta octubre. Sí. Porque me encanta el fuego, me encanta el otoño. Tú vienes a ver todos aquí en Estados Unidos, se ven los árboles, de todos los colores, cambios, sí. Las hojas cayendo, sí. Esa brisa fresquita que sale, que me recuerda, sí, a veces Puerto Rico. Sí. Pero hay otras personas que hacían en este mes porque están esperando ese mes para celebrar esta ocasión de Halloween. Entonces el hermano Eric va a comenzar, nos va a decir cuál es su versículo y cuál es el tema que, ¿verdad?, va a desarrollar en esta tarde. Bueno, hay dos versos bíblicos que hay muchos, pero unos que resaltan más que otros. Y este está en Efesios 5:11, Efesios 5:11, donde Pablo le está hablando a la iglesia de los Efesios, de Éfeso, y dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea que por más que queramos disfrazar el Halloween como una cosa de los niños, que es algo bonito, que es cute, que las palabras que queramos usar, no obstante, esta fiesta tiene un origen. Sí, tiene un origen, y ese origen es lo importante. No es lo que uno piense que debe ser o es el significado que yo le dé, no. Es el origen de esta fiesta, es lo importante. Y si entendemos el origen de ella y sabemos por qué la tenemos hoy día, podemos hacer un mejor análisis de por qué los cristianos deben celebrar esto. Primeramente es una fiesta pagana. No tiene nada de cristiano, no tiene nada bíblico en ella. Y podemos hablar un poquito más acerca de cómo empezó todo esto. También hay otro texto bíblico que está en Deuteronomio 18, déjeme llegar ahí rapidito. Deuteronomio, busquen su Biblia. Deuteronomio capítulo 18.
creo que empieza en el 10. Sí. A ver. Bueno, en el 9. Vamos en el 9. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. O sea, aquí vemos, si uno analiza bien la historia de Halloween, tiene unos fundamentos del ocultismo, la brujería, la magia, porque era como la gente, y todavía se expresan en lugares donde Cristo no habita. Exacto. Entonces la historia de Halloween tiene más de 2000 años. Es una costumbre de muchos años, y cuando esta historia, el Halloween se desarrolla o tiene su lugar en Inglaterra y el norte de Francia. O sea que Halloween no era de aquí. No, el Halloween no es del Nuevo Mundo, sino que es del Viejo Mundo. Y es donde, si han oído hablar de Tinkerbell, han oído hablar de los enanitos, han oído hablar de los trolls y todo esto. Estos son cosas de ese tiempo, los duendes. Esto es todo de esa mitología céltica, que en gran medida pues se ha perdido porque ya la gente no cree en las cosas espirituales, porque sí hay un mundo espiritual. Entonces esta costumbre, esta gente, el origen de Halloween está ahí, en los célticos. Sí. Inglaterra, norte de Francia, Irlanda. Y entonces cuando esta celebración qué casualidad, que empieza a finales en octubre. Empezando en noviembre, ¿verdad? Qué casualidad que esta fiesta, esta celebración, porque ellos entendían que cuando había el cambio que vemos en el clima, ¿verdad? Que las cosas empiezan a morir y todo eso, ellos creían que había un punto donde se abría el mundo inframundo, donde entonces venían los ghosts, los espíritus venían al lado de acá, venían a molestar, a atormentar a la gente. Entonces ellos tenían una forma de ellos contrarrestar eso, pelear contra eso. Pues entonces hacían estas celebraciones simplemente para... Entonces, ¿qué pasa? Se vestían de cierta manera, se vestían con pieles de lobo, se vestían con... Qué casualidad que también se vestían. Ve que hay una relación. Sí, hay algo. Sí. Hay algo, hay o una sea, conexión. Ellos tenían un propósito, según ellos, sí. Para algo bueno. Correcto. Según ellos. Según ellos. Entonces, ellos se vestían, se disfrazaban para entonces asustar a esos ghosts, a esos espíritus que venían, esos muertos que venían a atormentarlos, a molestarlos, a estorbar sus cosechas. Wow. Porque sabemos que esta es la época de las cosechas. Sí. Entonces, ellos... Este era como contrarrestando en su ignorancia, obviamente, sí, algo que era que no es real, en el sentido de que dice la palabra que los muertos no salen. No. Dice la palabra que el espíritu vuelve a quien lo dio. Y en un tiempo, cuando estemos delante del trono de Dios, vamos a ser juzgados, ¿verdad? Unos para condenación eterna y otros para salvación. Pero ellos creían que esto ocurría. Entonces hacían adivinaciones, hacían rituales. Sí, a las brujas hacían todos sus encantos. Todos sus encantos, habían magia, los encantamientos, inclusive habían sacrificios humanos. Wow. Que incluso yo tengo entendido que todavía se hacen. Sí, se hacen, obviamente es escondido, ¿verdad? Pero se sacrificaban niños, se sacrificaban vírgenes para aminorar el ataque de los espíritus, ¿verdad? Wow. Según ellos. Entonces, todo esto está ocurriendo y algo pasa en el mundo, ¿verdad? Sabemos que los romanos conquistaron el mundo conocido y después vino el cristianismo. Y el cristianismo, pues, se esparció en todo Roma, se cristianizó el imperio romano y
cuando esto ocurre, pues el cristianismo empieza a esparcirse también. Y el cristianismo llegó a esos lugares, a los célticos y todo eso. Dios siempre llega a tiempo. El Señor llega a tiempo, llegó allí. Pero ¿qué pasa? Era difícil convertirlos. La iglesia quería, y hay que decirlo porque es la historia, la iglesia católica en ese tiempo, querían convertir a la gente de tal manera y tan rápido que se frustraron, estaban frustrados. Y la gente no entendía, la gente continúa en sus fiestas paganas, en sus diversiones y todas estas cosas. Entonces, pues, el Papa, si no me equivoco, el Papa Pío IX, creo que fue, él decidió, pero tú sabes que, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar el panteón de los griegos, y el panteón de los griegos es donde los griegos tenían sus dioses. ¿Okay? Ahí los tenían, era como un museo, ¿verdad? De ahí viene la palabra mausoleo, y ellos los tenían ahí dentro, y ahí ellos lo iban a adorar, lo veneraban. Pero el Papa dijo, vamos a hacer una cosa, como no podemos sacarle el paganismo a la gente, pues vamos nosotros a tratar de poner algo que sustituya. Entonces sacaron todos los dioses, los ídolos, y metieron los santos. Y los santos me refiero a que la iglesia, pues, las imágenes, bueno, eran los nombres de Pedro, Pablo, Juan, y todas las personas que ellos consideraban santos. Y los hicieron santos, y entonces sustituyeron el panteón griego y lo sustituyeron por santos cristianos, ¿verdad? O sea que ellos, por remediar algo, lo hicieron peor. Lo hicieron peor. Entonces eso ahí empezó, y ellos tratando de cambiar una cosa, sustituyendo algo pagano por algo cristiano, pues ellos creían que estaban haciendo bien. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que ocurre, entonces, que ocurre lo que se llama sincretismo. ¿Y qué es? Sincretismo es cuando tú tomas una religión o una práctica religiosa y otra y la unes. Tú lo ves en el vudú se habla mucho de la Biblia, de Jesús, en el espiritismo. Sí, todo lo que Dios hace. Hay una mezcla. El enemigo siempre quiere venir. Correcto. A destruir todo lo que Dios Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a hacer lo que se llama sincretismo y unen dos religiones, dos prácticas, dos creencias juntas. Y eso lo podemos ver a través del mundo entero, que eso ha ocurrido. Entonces, lo mismo empezó a ocurrir, lo mismo ocurrió en esas áreas del mundo, en el área de Inglaterra, del norte de Francia, que el Papa, no me acuerdo el nombre ahora de él, pero otro Papa vino y dijo, pues ¿sabe qué? Vamos a hacerlo también. Vamos a sustituir esa fiesta por nuestra fiesta. Entonces vamos a ponerle matices cristianos a una fiesta pagana. Para que entonces ellos entiendan, vamos a predicarle de esta manera, le evangelizamos, le predicamos. Pero como pasa siempre, cuando usted hace algo de fuera de la voluntad de Dios, contexto de la palabra y fuera del contexto bíblico, y no estás, dice Jesús, dijo, ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Exacto. No dijo, vayan y traten de convencerlo, si la gente no lo quiere, y cámbienlo, sustituyan una cosa. No, este evangelio, el evangelio que Él nos dio. ¿Y sabes lo que es peor, hermano Eric? Que eso pasa de generación en generación, y la gente sigue creciendo con esas ideas de que está todo bien. Porque tú le preguntas a alguien, mira, esto le dice, pero ¿por qué tú te alegras? Ellos no saben. No saben. Ellos simplemente, no, que los nenes, los dulces, porque siempre el enemigo va a buscar algo atractivo, porque los niños son locos con los dulces. Claro. Y hasta la gente grande. Claro. Entonces la gente se bota comprando arreglos. Bueno, yo vi un señor, perdonando que te interrumpa, vi un señor en una tienda con un esqueleto más grande que yo creo que la sala de aquí, y él ni podía con el esqueleto. Y yo nada más lo miraba y yo decía, Dios mío. Y yo los he visto por ahí. Un muerto cargando otro muerto, porque verdaderamente, espiritualmente hablando, una persona que hace eso, yo sé que para Dios está muerto espiritualmente. Sí, y hay una relación entre el mundo físico y el mundo espiritual. Entonces vino el Papa y dijo, pues vamos a hacer esto, vamos a sustituir, vamos a cambiar las fechas, y entonces empezaron a celebrar el Día de los Santos, los mártires. Entonces, para esa misma fecha, y la celebración de Halloween, de Samhain, que se llama en el céltico, esa celebración coincidía casi por unos días, nada más. Entonces vinieron y cambiaron, porque pensando que cambiando la fecha,
cambiamos el corazón a la gente. Sí. Pero el único que cambia el corazón es No, Jesucristo. el único. Es el único que te cambia. Ujú. Entonces, cuando empezaron a hacer estas cosas, mira lo que hicieron. Dijeron, ok, está bien, siguen con su fiesta, no hay quien los convenza. Pues vamos a hacer una cosa. Ahora vamos a celebrar la fiesta. Vamos a en vez de darle honor a muertos, ¿verdad? Vamos a darle honor a santos. Vamos a reconocerlo. Como quien dice. Ok. Entonces, en vez de disfrazarme de algo como lobo o algo así para espantar, vamos a vestirnos de ángeles, vamos a vestirnos de demonios, de diablos, y eso está en la historia. Empezaron Wow. esto es lo que vamos a hacer, vamos a cambiar los disfraces por estos disfraces, y entonces vamos a tratar de alguna manera predicar el evangelio Sí, a para que esta se vea gente. bonito, atractivo. Sí, y para todo que la eso. gente pues puedan Sí. entrar y pues culturalmente pues sea más accesible a ellos. Pero vuelvo y te digo, el problema de esto es que cuando uno dice, hay un decir que en inglés, que los caminos al infierno están llenos de buenas intenciones. Oh, sí, claro. O sea, uno puede tener las mejores intenciones del mundo, pero el problema es que toda la intención tiene una consecuencia. Sí, hay un fondo. Hay un fondo. De todo eso, porque si tú te sientas a explicarle a un niño por qué no debe celebrar Halloween, se le hace difícil porque tú vas a la escuela y en la escuela las maestras tienen todo decorado, hacen paradas de Halloween, los niños hacen su fiestecita, o sea, es bien difícil tú como padre cristiano enseñarle a un niño el por qué no, cuando todo el mundo está bombardeado. Bombardeado. Entonces, lo pinta pues como una celebración de inocentes, de niños y todo eso, pero el problema es que queda una raíz, que hay algo ahí. Sí. Hay un propósito original. Claro. Por alguna razón se han quedado las brujas, se han quedado los muertos, se han quedado las calabazas. La calabaza, la historia de la calabaza es que en esos lugares, en los lugares célticos, la calabaza era para espantar a los espíritus. Wow. O sea, Sí, para espantar los ojos, le ponen una vela. Para espantar los demonios. Entonces hacían encantamientos, hacían todas estas cosas. O sea, y se ha mantenido un elemento de eso en esa celebración. Cuando vinieron los colonos a esta nación, a esta tierra, no, todavía no era nación, los puritanos, ¿verdad? Que eran cristianos, que eran creyentes, puritanos porque ellos se mantenían fieles a la palabra de Dios, sí. Por eso le llaman puritanos. Ellos rehusaban celebrar el Halloween. Y ellos estaban en el norte, en Maine, en estas áreas. Ellos rotundamente celebraban, pero en el sur, en Maryland, en estos otros estados, los empezaron a celebrar, no había resistencia. Y entonces cuando vinieron la gente de Irlanda, pues que venían con ya unas costumbres, venían con una mitología, pues ellos le dieron más auge a la celebración. Sí, yo creo que tiene que ver mucho como las culturas, diferentes culturas que han estado las culturas, aquí. Obviamente esto es un elemento cultural. Es como algo contagioso porque incluso gente, por ejemplo, en la República Dominicana no se celebra eso. No, pero viene la gente para acá y disfraza a los hijos, decora la casa, compra dulces y todas esas cosas. Y en Puerto Rico, por la relación que hay con Estados Unidos, pues sí, siempre se ha celebrado, pero siempre recuerdo cuando era pequeña que yo siempre me disfrazaba, por lo menos yo, por mi ignorancia, me disfrazaban de que si princesita, que si la Mujer Maravilla, y todas esas cosas, pero la cosa es que mira, el enemigo es astuto, el Señor los reprenda, porque una de las cosas que más los niños le atraen son pues los caricaturas, los superhéroes, las princesas, y por ahí es que él se mete. Entonces, como vuelvo y te digo, ¿cómo le explica a tu hijo? ¿Cómo tú le explicas cuando pues una carita bonita? Porque antes se usaban mucho las caretas, ya casi no usan caretas, pero antes eran caretas. Yo me recuerdo, yo tenía una careta como de una princesa rubia, y cuando yo me la quitaba le decía, ¿pero qué pasó? Sí, pero era como tú pretender ser alguien que tú no eras, que para sí es un engaño, una mentira. Pero, o sea, está bien interesante y estamos bien profundizando, no sé cómo estamos de tiempo, pero queremos hacer una segunda parte porque apenas estamos empezando. Está bien. Porque hay más. Hay mucha más información. Yo quiero que la gente sepa por qué nosotros los cristianos no celebramos esta fiesta. A Rafael, nosotros tenemos que estar reprendiendo porque yo sé que este mes hay muchos sacrificios. Las brujas están ayunando.
Así es. Están intercediendo, se juntan para hacer cosas malas. Sí. Yo no sé si usted se da cuenta, hermano Eric, pero desde que comenzó el mes de octubre, la criminalidad, las muertes de niños, muertes de jóvenes, esto ha sido una cosa increíble. Y yo me pongo a pensar, wow, de verdaderamente que el enemigo está haciendo un trabajo terrible en el mundo entero. Está las muertes de los cristianos. Sí, así es. La actividad satánica tiene su clímax en octubre, y precisamente el 31 de octubre. Y es donde la gente se reúne porque sí, estamos hablando de historia, pero hay gente que practica la brujería, claro, la magia blanca, como le llaman. Según ellos. Está la religión de los druids, que son brujos y brujas. Está el encantamiento, la santería, está el espiritismo. Están todas estas religiones, estos grupos, estos ocultismos que ellos practican. Este es el momento de ellos. Para nosotros es Navidad. Para ellos este es el momento. Esta es su época. Hacer maldad y todo eso. Dice la palabra de Dios en Oseas que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Como la gente no conoce. Yo estoy seguro, hermano Eric, que si la gente supiera lo que están celebrando, muchos de los que nos están viendo ahora mismo no lo harían. Yo le aliento a la gente que vayan y busquen la historia por ellos mismos. Busquen, investiguen, estudien. Esto es un tiempo que hay que estar apercibido de lo que está pasando. Y lamentablemente los niños, los inocentes son a veces los que pagan, porque pues los padres, las consecuencias de las cosas de los padres los pagan los hijos. Y la cuestión es que entonces hay una presión cultural, ¿verdad? De que si le celebro al nene o no le celebro, que dicen los amiguitos, todo. Pero hay que tomar una decisión. ¿Qué es más importante? ¿Lo que opina la cultura de ti o lo que opina el Señor y tu vida espiritual? Y sobre todo tu casa. ¿Qué tú pones en tu casa? ¿De verdad tú quieres que venga la muerte a tu casa? Porque, hermano Eric, yo cuando veo esos esqueletos grandes en las puertas, esas brujas, esos demonios, yo lo que pienso, ¿qué hay en su mente? ¿Qué hay en su corazón? Porque yo lo menos que quiero en mi casa es el espíritu de la muerte que venga a reinar. Porque más bien nosotros clamamos por nuestra familia, para que Dios los cuide, los guarde. Pero el espíritu de la muerte no lo queremos en nuestra casa. Y el tema del Halloween es muerte. ¿Muerte? Es muerte, ese es el tema. Definitivo. ¿Usted cree que podemos hacer la segunda parte? Claro que sí. Bueno, pues no se vayan, nosotros vamos a regresar por la segunda parte, no te lo pierdas, que por qué los cristianos no celebramos Halloween.